Excelentísimo señor presidente de la Academia Galega de Bellas Artes, don Manuel Quintana Marcelo, ilustrísimos académicos, autoridades, señoras y señores, gracias a todos por su presencia y su apoyo. En primer lugar, quisiera agradecer a los académicos que defendieron mi candidatura, don Miguel Fernández Cid, don Ignacio Vasallo, don Manolo Paz, doña Soledad Penalta, don Asisto Manzano Freire, don Vin Matamoros y doña Asunta Rodríguez, que se prestó amablemente a responder a este discurso. Son tantos años de complicidad que pocos podrían contar tanto de mí como tú, Asunta. ¿Dónde estás? Siempre me produce cierto pudor cuando alguien escribe sobre mí, y es que en cierta manera tengo la sensación de ir por la vida expuesta. Y cuando alguien entra en un análisis de mi trabajo, siento que entra un poco en las profundidades de mi ser más íntimo. Elaborar este discurso me ha servido para revisar la historia de mi trabajo, indisoluble de mi propia historia, desde hace más de 40 años, escudriñando algunos de mis pensamientos más íntimos que ahora, con esta distancia, también hacen que me sonroje. La mirada de este recorrido me recoloca en el momento presente. Gracias, Asunta. ¿Qué puedo decir, además de que hemos crecido juntas en este camino? Que conoces de primera mano mis desasosiegos, mis aciertos y desaciertos. Tener a alguien valiente a tu lado te infunde seguridad y coraje. Tener a alguien inteligente a tu lado te ilumina. Y tener a alguien generoso a tu lado te conmueve. Y si estas tres cualidades se reúnen en una misma persona que te acompaña durante tanto tiempo, no puedo sentirme más que profundamente afortunada. Lo mismo puedo decir de Hilario, compañero de vida tantos años, que además ha compartido tan de cerca los desvelos, los éxitos y los fracasos y ha confiado incondicionalmente en todas mis decisiones. Ambos saben la honestidad que hay en todo este camino que he recorrido. Gracias también a mi familia, a mis padres, Andrés y Purita, y a mi hermana Lucía, que han estado siempre a mi lado, aun cuando a veces no entendían el propósito que me movía. Mamá ha sido el ejemplo de lucha, de positividad y de fortaleza de espíritu en mi vida. A mi hijo León, el camarada perfecto en cualquier situación, con una mente lúcida y crítica, pero ecuánime. A Pepe Caparrós, por capturar con tus fotos buena parte de lo que me ha sucedido y me sucede en la vida. Gracias, Pepe. A mi equipo David Bonner y Carlos Miguel Sánchez, juntos podemos enfrentarnos a cualquier reto, a la vez que conseguimos disfrutar al máximo en situaciones de trabajo extremo. Conseguimos una excelencia en la resolución de los montajes de la que me siento más que orgullosa. A Víctor Segreyes, que no ha podido venir hoy, por su confianza y su apoyo incondicionales. A Che Marchesi, camarada y cómplice y hermano de hecho. Y a mi querido amigo el poeta Carlotti Valle. ¿Dónde está? Que tiene el don de la palabra. Y sus palabras saben ver con 100 ojos. Y siempre me atravesan. Agradezco a todos vuestra complicidad y vuestra confianza. Sé que cuando tengo a alguien a mi lado que cree en mí, puedo desarrollar una extraordinaria fuerza, tenacidad y confianza en mí misma, capaz de mover montañas. Y como en la vida todo sucede por ventura, me alegro de que me brinde este momento para mostraros mi admiración y mi respeto. Demasiado cerca, demasiado lejos. Empecé a construir este discurso en mi estudio frente al Cabo Prior, envuelta en la ruidosa soledad de una tormenta. La fuerza del temporal parecía
que movía los cimientos y la lluvia azotaba los cristales. Por las noches temía que el viento abriera las ventanas. El rugido del mar era una presencia constante que necesariamente me hacía más fuerte. Mi casa era como un barco atravesando la tempestad en alta mar, y yo la capitana y la única tripulación. Pasaron así varios días, quizás semanas. Les cuento esto porque a veces dudo de si estas clemencias o inclemencias están sucediendo fuera o dentro de mí. ¿Qué es dentro y qué es fuera? Cada vez lo sé menos. He pasado la vida dibujando, leyendo, aprendiendo, creando de cuantas maneras se me ocurría y disfrutando. Y he descubierto que este saborear la vida a cada paso era lo más importante. Una dulce devoción ha ido guiando mis emociones, mi intelecto y mi cuerpo, y me ha proporcionado las fuerzas para moverme en aquello que deviene un poco más allá del ordinario. Cuerpo y alma los he empleado en esta poderosa acción interna. Un movimiento profundo al fondo de mí misma en el que cada instante concreto tiene la cualidad de infinito, de eterno, y contiene la esencia de lo que me mantiene viva. Respiro con la plena conciencia de cómo un instante recoge toda la eternidad. Ahí me muevo cada vez más asombrada. La frase de Zenón, ¿cómo emprenderías la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo?, podría describir bien el camino de mi vida. Me interesaban la poesía y la filosofía más que los tratados o las explicaciones artísticas. Confieso que eso me sigue sucediendo. Me siguen aburriendo los tratados de estética. Me interesaba también jugar a demostrar la no existencia de Dios, como decía mi libro de cabecera, 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Justamente porque necesitaba tanto de esa causa primera, fuera Dios o cualquier otra cosa, que incluso ocuparme en negarla me producía cierto consuelo. La vida entera, desde que tengo recuerdos, es para mí una búsqueda constante de lo desconocido, refugiada en el quehacer artístico. Esta es la identidad que fui construyendo, a base de dudas, tenacidad y, sobre todo, de una especial capacidad que tardé años en reconocer para dejar que la existencia fluya a través de mí. Esto se traduce en pura confianza y entrega en el devenir. Y después de tantos años, sigo sin poder revelarles nada. Sigo viviendo permanentemente asombrada. La emoción es la parte más intensa en mí y soy capaz de mantener cuerpo y mente en un nivel de intensidad poco habitual, que podría definir como un estado de estable intensidad. Siempre estoy dispuesta a emprender algo nuevo, porque de alguna forma, cuando uno se acostumbra a cierto nivel de adrenalina, ya no se conforma con menos. Entreno esta intensidad para que encuentre formas, juegue con ellas y las transforme. Cuando era niña, me pasaba la vida dibujando. Era algo fácil para mí. Solo observaba atentamente y transcribía a mis compañeras de clase, a los profesores, al conductor del autobús, cientos de retratos de mi hermana, mis abuelos, mis padres. Todo y todos a mi alrededor eran objeto de mi atención y de mi lápiz Shakespeare. Pero aunque dibujar y pintar eran mis aficiones favoritas, lo que en realidad conocía sobre el arte no era suficiente desafío para mí. El lejano ambiente artístico me parecía siempre condescendiente con los aficionados, demasiado laudatorio con los artistas o directamente aburrido. Yo simplemente dibujaba porque esa habilidad me permitía un momento de abstracción y de concentración. Aún no era consciente de cuánto de meditativo tenía. Mi infancia y adolescencia fueron marcadas por las clases de dibujo en casa de mi primera maestra, Rosa María Valentino, donde pasaba al menos 9 horas a la semana. Esas horas fueron esenciales para iniciarme en este camino y el resto de las horas seguía dibujando yo solo. Años más tarde me di cuenta de lo importante que fue ese ejercicio de atención para mí y que era esta la clave fundamental de la verdad que me interesaba conocer.
cómo era mi relación con el mundo. ¿Y quién puede dibujar algo sin convertirse en ello? Las largas temporadas que pasaba desde la más tierna infancia con mis abuelos en la aldea lucense de Ocastro, en la parroquia de Santa Cruz, inmersa en la vida rural, han dejado impresos en mis recuerdos y emociones, recuerdos y emociones que me siguen acompañando tan vívidos como el primer día. En aquel momento me abrumaba no saber cómo compartirlos. Mi lápiz no era suficiente, no tenían forma física. Pero sé que hay recuerdos que están en el inconsciente de aquella niña pequeña a los que aún no tengo acceso. Es ahora en la madurez cuando empiezan a aflorar y empiezo a vislumbrar formas para ellos. Con el paulatino aprendizaje artístico me fui dando cuenta de que necesitaba encontrar retos que me permitieran ocuparme de encontrar formas o imágenes allí donde parecían haberlas. Pensaba ingenuamente en cómo dar forma al sonido de las campanas o en comprender esa tristeza que permanece instalada en el fondo de la más honda felicidad. Esa y no otra. Descubrí que solo la poesía es capaz de hablar de lo innombrable. No con lo que dicen las palabras, sino precisamente con lo que no dicen. Supongo que lo que me ha traído hasta aquí es una suerte de combinación de corazón y cerebro, en la que ninguno de los dos ha trabajado por separado. Podríamos hablar de dos dimensiones de la inteligencia, la que quiere conquistar la verdad y la que simplemente la acoge, la que no puede descifrarla, pero sí puede experimentarla. Yo me clasifico en esa última. Esto explica que mi interés por la ciencia no necesite demostraciones que la descifren paso a paso. Soy capaz de entrar, acoger, interiorizar y experimentar intuitivamente. Por eso defiendo el arte como otra manera de investigar, porque el arte observa, también explora, deduce y descubre, pero puede combinar a su gusto lo universal y lo individual, lo objetivo y lo subjetivo, la disciplina y la espontaneidad. El arte y la ciencia no se oponen, porque la experiencia estética también es una experiencia cognitiva. La gran ventaja del arte moderno es que tiene la suerte de ser autónomo, lo que le brinda una inmensa libertad. Y en lo mucho que tiene de intuitivo puede ser muy inspirador para la ciencia, y viceversa. Qué inspiradores me resultan los descubrimientos de la física moderna, la teoría de cuerdas o la química para llegar a conclusiones poéticas. Al fin y al cabo, todo, para mí, es un anhelo de conocimiento, pero también de pasión y de placer. Mi curiosidad no tiene límites. Todo es motivo de mi atención. Filosofía, ciencia o cualquier otra disciplina o teoría que estudie y plantee nuevas o viejas maneras de comprender la naturaleza de la realidad. Y he visto claramente que es la poesía la que llega más lejos en la búsqueda de este conocimiento. Cuando nos damos cuenta de que la vida surge con la naturalidad y la espontaneidad perfectas, sin perder una gota de su esencia, entonces surge la poesía. Aquí, con la vida, sin hacer concesiones, ni formales, ni morales, ni de otro tipo. Puedo imaginar la inmensidad y creo que mis mejores obras hablan de ello. Lo sorprendente para muchos es que esa inmensidad aparezca en el agua caliente para el té, o en el tic-tac de reloj en la cocina, o que se contenga en una pecera o en un frasco de perfume. Hay un mundo que no puede ser percibido por los sentidos, ni definido por los conceptos, y que sin embargo es tan real como el mundo visible. Es un mundo arquetípico, intuitivo y transindividual, habitado por otras energías más sutiles. Creo que el arte se maneja descubriendo el vínculo entre la materia y esas energías sutiles. Y la imaginación es una puerta para ello. Siempre hay que poner la razón al servicio de la imaginación, porque la razón por sí sola no crea, no puede crear. Para rastrear esta aparente transferencia de energía, hay que tener en cuenta que hay acontecimientos, universos desconocidos,
que ocurren en una dimensión que trasciende el espacio-tiempo. Nada existe separado ni desconectado de lo demás. La gran realidad de la vida lo abarca todo, sin exclusión, libre en su movimiento, pero absolutamente interdependiente. Si pudiéramos por un instante sentir que todo y todos formamos parte de algo tan grande y complejo, abriríamos muchas barreras a nuestra capacidad de interpretar el mundo y sería mucho más fácil establecer las relaciones entre las cosas, por disparatadas que éstas puedan parecer. Entonces, y solo entonces, nos sentiríamos como peces que salen de la pecera y descubren el océano inmenso. El arte se mueve en un campo ilimitado, también en un tiempo ilimitado, pasado, presente, futuro, todo está a su alcance. En la idea de la muerte, la impermanencia y la transformación sin fin, el espacio-tiempo está presente, igual que en la idea de génesis, de crecimiento y de regeneración. Nada es permanente salvo el propio cambio y la continua transformación. Todo lo sólido se desvanece en el aire y luego el aire también se desvanece. En la física cosmológica existe un concepto llamado tiempo vertical o tiempo imaginario, como en las matemáticas los números imaginarios, que no se refiere a la imaginación ni a algo inventado. Se trata de un concepto derivado de la mecánica cuántica que se usa para describir modelos del universo y buscar en ellos, allí donde no hay límites, las singularidades espaciotemporales donde las leyes conocidas de la física no son aplicables. Este tiempo imaginario o tiempo vertical nos permite comprender la dimensión temporal como si fuera espacial y en él podemos desplazarnos como si nos moviéramos en el espacio. Pero además, en términos filosóficos, me gusta hablar de otra dimensión que apunta a la experiencia, no a un concepto puramente teórico. Es kairos, el tiempo detenido, el momento oportuno, adecuado, en el cual sucede algo importante. Y desde ahí conecta con lo eterno. Es el tiempo de Dios. Creo que el arte, la experiencia artística, suceden en kairos. Y en este escenario indisoluble del espacio-tiempo se manifiesta un mundo constituido por la diversidad. Cada piedra, cada planta, cada animal o cada persona son meras formas de una sustancia común que, agitada por la emoción, es susceptible de transformarse en algo diferente. El mundo tangible y sensible es la manifestación de la gran cadena del ser, el pozo residual de una larga progresión de grados cada vez más sutiles de la materia. Bergson decía que la realidad última solo es comprensible por intuición. Whistler, el pintor americano, decía: el arte sucede. Borges decía: el arte sucede cada vez que leemos un poema. Me parece que una obra de arte debería hacer justamente esto, suceder cada vez que alguien o algo toma conciencia de ella. La obra no es nada en sí misma hasta que es experimentada por su receptor. Exige un contacto íntimo entre ambos. He pensado mucho sobre cuál podría ser mi aportación a la academia. Estoy muy agradecida por este reconocimiento y esta responsabilidad que, aunque con felicidad, pesa ahora sobre mí. Honestamente, lo único que puedo ofrecerles es este saco de huesos y mi experiencia de una vida entregada sin otra ocupación y sin descanso a la creación. Desde esta perspectiva y desde una posición privilegiada, quiero aquí poner en valor el trabajo de los artistas y evidenciar, señoras y señores académicos, que el arte no existe sin los artistas. Todo lo que se mueve alrededor de la cultura necesita principalmente lo que crean los artistas, en torno al cual se construyen grandes y pequeñas estructuras con gran impacto económico en muchos ámbitos. Paradójicamente, el artista, en la mayoría de los casos, no recibe nada.
o en ocasiones más generosas una ínfima parte. Señores, esto es incomprensible. Yo puedo contar esto desde una perspectiva ventajosa. Mi obra se ha visto reconocida lo suficiente para ir generando más y más demanda de mi trabajo, tanto que hubiera sido imposible responder a ello si hubiera tenido otra ocupación. Una gran parte de este trabajo y dedicación no se materializa en ningún ingreso económico. Los mismos artistas hemos asumido este exilio más allá de las fronteras de una vida social, en la que la gente común sí puede comprar su tiempo, cobra por la dedicación a su trabajo. Hemos asumido la perversión de una industria cultural que nos necesita, a la que sustentamos desde la base, somos sus cimientos, pero que no asume que nuestra dedicación, nuestro voluntarismo, debe ser también valorado económicamente. Puede que este texto de Aldo Pellegrini nos ayude a entender poéticamente cómo se llega a esta situación, cuál es la motivación de los artistas para tolerar o simplemente ignorar las reglas de este juego perverso. Dice Pellegrini: hay otro motivo para la soledad. El artista penetra en las comarcas inexploradas, en esa selva virgen del espíritu donde habitan los más terribles engendros del terror y de la angustia. Es la zona de todos los riesgos. Allí nadie lo acompaña. Y también dice: esta exploración por territorios nunca transitados es la que rehuye el hombre común. El artista es un exiliado más allá de las fronteras de una vida social. Ya no se trata de ser pisoteado, se trata de algo más grave. Nadie lo acompaña. Pero el artista no tiene vocación de soledad. Todo lo contrario, tiene la vocación del amor. Y este amor se vuelca hacia el universo entero. Y en primer término, hacia los otros hombres, hacia todos los hombres. Sí, me identifico profundamente con esta reflexión de Pellegrini. En palabras de Carlos Soloza, no abandona el lugar el que está cerca del milagro. A veces demasiado cerca y a veces demasiado lejos. Yo he elegido este camino marginal y asumo las consecuencias, pero hoy desde aquí propongo cambios. Para mí ha sido una elección radical de un modo de vida desde muy joven, sin reservas. La sabiduría que he ido adquiriendo con los años ha sido quizás gracias a tener la mejor herramienta posible, la práctica y la experiencia artística. Porque muchos pueden tener la experiencia estética gracias a la contemplación o la identificación con una u otras manifestaciones del arte, pero hay una experiencia que solo se tiene desde el creador, desde la vivencia del caos, de la confusión, la pasión y el miedo, hasta que con el chasquido de un dedo lo que parecía disperso es capaz de tomar forma y hacerse unidad. Entonces vemos cómo la materia se reorganiza y lo que se manifiesta finalmente nos lleva a experimentar un estado de gozo que es difícil de entender para el que no lo ha experimentado nunca, y comparto hasta donde puedo. No he llegado hasta aquí sola. No hubiera llegado si no fuera por todos los que han confiado en mí, muchos de ellos aquí presentes. Ellos que han sido testigos de mi esfuerzo, testigos de tantos años de irracional desasosiego, siguen confiando en mí, a muchas veces sin comprender. Pero soy una viajera solitaria. Nadie me puede acompañar en esta zona de riesgos en la que me adentro. He repetido muchas veces que la vida es un viaje, no una estación, y que el auténtico viaje no existe fuera de nosotros mismos. El viaje que nos reafirma es una ampliación de uno mismo en otro lugar. El reencuentro con uno mismo en un lugar remoto, donde podemos volver a ser más ligeros, sin los tropiezos y las ataduras que nos acechan cotidianamente. Es aprender a desplazarnos para ir recogiendo experiencias de un incesante, a veces doliente y voluntariamente gozoso aprendizaje. Hay a veces un traslado físico, pero esencialmente hay siempre un anhelo de fundirse con el olor a humanidad, para reconciliarse con la vida y dar un nuevo vigor a algo que hay ya instalado en mí, que me constituye pero que no me pertenece, para que me ayude a encontrar el camino de vuelta.
Cuando nuestra atención se afina, el escenario deviene nuevo en cada momento y el descubrimiento gozoso es que todo se vuelve mucho más interesante. Igualmente, cuando el escenario es nuevo, nuestro nivel de percepción es más agudo e intenso. No hay descanso posible. Solo hay descanso cuando el escenario está vacío. Y dentro de ese vacío, la luz. Afuera, la calma. Inevitablemente pasan por mi memoria muchos años de dedicación, todos, de aprendizaje y reinvención constante. Viajes a lugares insólitos a los que la vida me ha llevado, tanto dentro como fuera de mí, con los ojos y el corazón bien atentos y bien abiertos. No suelo perseguir ningún objetivo predeterminado y ello me ayuda a aceptar y fluir en situaciones inesperadas y a penetrar con curiosidad en lo misterioso. Mi estancia en Japón, entre muchas otras cosas, reafirmó mi interés por la meditación, que resonaba ya desde mi infancia. 2 años antes de mi viaje entré en contacto directo con el Zen y ello me proporcionó un método para vehicular todo aquello que presentía y permanecía latente en mí. La devoción a la práctica meditativa, aplicándola al cultivo interno de la atención, lo que nos conduce amorosamente a un estado en el que vamos tomando cada vez más conciencia de nosotros mismos y del mundo. En Japón también se reafirmó mi vínculo con la naturaleza y fue en ese momento cuando intuí la forma de equilibrar mi naturaleza versus la naturaleza, así como la forma de trabajar en ella, en obras en las que mi intervención fundamental en cuanto a forma y concepto es concentrada, casi imperceptible. Miguel Fernández Cid siempre sabe explicarlo mejor que yo y dice, sin concesiones al adorno y con el convencimiento del poder concentrado en una parte. Yo soy naturaleza. Saberse, autorreconocerse de este modo es una rotunda declaración de intenciones. En la Antártida yo no buscaba nada. Encontré mi estado más puro, instintivo, brutal y salvaje, donde lo sublime no tiene nada que ver con la mano del hombre ni con su conocimiento. Envuelta en este sentimiento del más puro romanticismo, que proyecta en la naturaleza las cualidades humanas en algo superior, indomable, sin historia, sin referencia humana, sumergida en la potencia al cuadrado de la naturaleza, una sabe que tan solo puede ser lo que es, aceptando su lado oscuro, primario, igual que su lado luminoso. Esta autoconciencia de ser naturaleza me lleva a sentirme en ella como en un territorio siempre virgen. Sentirlo vivo es edificante y en la naturaleza está ese latido que no cesa. A caballo entre la tradición filosófica y poética y la mística centroeuropea, donde me siento muy cómoda, la tradición oriental en la que crezco desde hace años, y ahora en África, donde doy el siguiente paso en una búsqueda de nuevas fuentes, colores, sabores y valores que me lleven a lo más atávico y primario, a donde el uno mismo desaparece al ser confirmado por lo otro. Aquí tropiezo con lo menos referenciado que podía haber imaginado, completamente descolocada, sin duda lo más difícil que me he propuesto hasta ahora. Muchas veces he comentado mi percepción de que el arte descubre y manifiesta este vínculo entre la materia y esas energías sutiles. En el arte tradicional africano, imposible de reducir o encasillar racionalmente, queda esto muy patente. Figuras, máscaras y todo tipo de objetos son vehículos de este poder, y es la materia como hilo de conexión con la presencia humana la que hace de intermediaria, de enlace entre esos dos mundos. Si Oriente me ofreció una experiencia para aprender la profunda conexión de todo y aceptar la fragilidad e impermanencia de todo lo existente, en el continente africano encontré esta experiencia encarnada. Tal vez por ello, y por contradictorio que parezca, en el África subsahariana tuve la misma sensación de reencuentro con una parte de mí misma como la que viví durante mi estancia en Japón. África
es la clara manifestación de un presente continuo, pura vitalidad y a la vez un recordatorio de lo complejos, frágiles, finitos e irrepetibles que somos. Pero aún en mi persistente sentimiento de soledad, considero que esa inutilidad de la que deben hacer gala el arte y el artista como propuesta marginal tiene un carácter fundamentalmente social, que no puedo separar de mi experiencia. La práctica artística mueve energía, es energía en estado puro. Todo lo anterior me posiciona en un estilo de vida que, aún sin dejar de darme miedo, me lleva a disfrutar del riesgo del tránsito. Siempre testigo interior de mí misma. Desde una ausencia y una nada abismal, intento tejer con frágiles hilos esa presencia de lo que parece materia. Una toma de conciencia de que las fronteras del propio cuerpo se diluyen, de que la trascendencia e inmanencia están aquí a ras de suelo y son una misma cosa, igual que no hay línea divisoria entre arriba y abajo ni entre gravidez e ingravidez. Lo que muchas veces he titulado un solo sabor. En un exquisito texto, Teresa Blanche escribió sobre mi estancia en Japón y dijo: entraña y cimas se funden en la zona celeste. Tierra y cosmos devienen uno. De igual modo que descenso y ascensión unen sus opuestas dinámicas en un indisociable flujo vital. La ciencia nos demuestra que el mundo se apoya en entidades muy sutiles, como los mensajes de ADN, los impulsos de las neuronas, los quarks, los neutrinos errantes en el espacio desde el comienzo de los tiempos. En la informática vemos cómo el software necesita el hardware, pero es el software el que manda. Las máquinas más sólidas obedecen a los bits sin peso. El nuevo chip asciende la última generación de la llamada inteligencia artificial. Tiene una capacidad de cálculo que cuesta de imaginar. No entro a cuestionar las consecuencias de esto, solo quiero poner sobre la mesa que algo nuevo se avecina y que en pocos años será tan natural como ahora nuestro teléfono móvil. El arte puede servirse de todas las herramientas imaginables y ante esto subrayaría dos palabras: visión e intención. Esta última es la más importante. Y estamos aquí hoy con un montón de enigmas por descubrir, sabiéndonos co-creadores de una realidad, ante la compleja visión del simple atado de átomos que somos, en constante movimiento en el vacío que nos conforma. El movimiento y entrelazamiento constantes, la capacidad potencial de estar en varios lugares al mismo tiempo o de avanzar a diferentes velocidades, hace que todo sea susceptible de cualquier combinación. Da lugar a que la existencia, a lo que percibimos como realidad, tenga infinitas posibilidades simultáneas de manifestarse. Apasionante. El arte y la poesía, como la filosofía y la ciencia, descubren, cuestionan, abren caminos, plantean. Y mi intención al introducir este tema es manifestar la necesidad de permanecer bien atentos a todo lo que sucede, a todo lo conocido, a todo lo no conocido y en todas direcciones. Cada vez soy más consciente de que trabajo con energías muy sutiles, de las que yo misma a veces me asusto porque desconozco su naturaleza. Cuando entré en contacto con el Zen, me sentí ese pez que descubre el océano. El Zen no es ni más ni menos que la experiencia de vivir deliberadamente, de vivir la vida deliberadamente, con toda la intensidad y la atención que uno pueda desarrollar. He vivido cada instante de todos estos años tan intensamente como he sido capaz. Me parece imposible hacer recuento de tantas experiencias, exposiciones, gentes, lugares y proyectos en los que me he desplegado, tomando alguna forma, sea cuadro u objeto, en los que de alguna manera me he materializado. Mucha energía compartida. Me he esforzado por tratar de traducir esta inquietud
tantas veces arrolladora, que me lleva a poner los límites cada vez más lejos, con todo lo que ello implica. Así que paso con facilidad de sentirme invulnerable a sentirme ínfima, como si la fuerza de lo presente en el entorno cotidiano y la naturaleza de las cosas me llevara más allá de mi propia contingencia. El proceso que se desencadena es como un torbellino que lo absorbe todo. Cualquier elemento cotidiano puede ser metamorfoseado en objeto poético y ritual. Así pues, cada vez más me siento como una chamán que proporciona alimento espiritual y una alquimista que juega con arcanos vitales. Cada palabra y cada paso me conducen al siguiente, aunque en ocasiones desconozco las razones internas del proceso, hasta llegar al último movimiento. Así, unas veces con más facilidad que otras, consigo ordenar nuevamente el caos inicial y los objetos y las formas se adhieren entre sí. La emoción es el eje a partir del cual surge lo creado. Luego pasa por el alambique de la observación y la atención, donde todo puede ser transmutado de grado en grado, de estado en estado, de vibración en vibración. A veces, con un pequeño gesto, consigo un equilibrio impecable, estableciendo una relación absolutamente dependiente de todo con las partes y las partes con el todo. Todo funciona como una gran red de conexiones. El mundo entero es medicina. El azar y las sincronicidades tienen mucha importancia para mí. Me refiero al azar como al instante que se escapa a lo racional. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida que está permanentemente activa. Las sincronicidades tienen que ver con el mantenerse atento, sin juzgar. Da lugar a la sorpresa y al asombro. Por ese motivo, en mi trabajo siempre hay un secreto deseo de que el azar ordene el caos y se establezca así un equilibrio entre atención, concentración y aceptación. Es cierto que en el proceso de trabajo lo voy encontrando todo, el camino y la solución, simultáneamente. A cada paso, como muy bien explica Miguel Fernández. Siempre pienso que cada exposición va a ser la última, así que hay una entrega incondicional en cada gesto y en cada momento. Yo no entiendo la creación como una ocupación profesional. Soy un espíritu creador sin otra ocupación, por más que me haya costado asumir. Lo más importante para mí no es que la creación sea mi medio de subsistencia, sino que yo subsista por la creación, que se haya convertido en mi fuerza vital y que yo pueda contagiar esa fuerza vital a los demás. Como resumen, diría que es como si cualquiera de mis exposiciones fuese, en esencia, una especie de mezcla alquímica entre mi yo, mi personaje, y la materia como madre o germen de mi creación. Una materia que es partícipe de todos los elementos y de sus infinitas transmigraciones. Me puedo mover con soltura en cualquier elemento, ya que me puedo disolver fácilmente en cualquier sustancia. Esto se traduce en que en mi trabajo aparezcan muchos registros diferentes y que por diferentes que sean se me reconozcan todos ellos. Tengo el convencimiento de que no hay orilla para el pensamiento ni para la emoción. Con lo que estoy planteando, entramos en un submundo de lo ritual y lo instintivo, donde yo creo que reside el arte para mí, en las entrañas y no en la cabeza. Donde hay obras que siguen esa voz que dice por aquí, por aquí, por aquí, aunque todavía no sepas claramente por qué, ya lo sabrás. Los recuerdos, las ideas del pasado, presente o futuro, se vuelven imágenes concretas y en el aire se sostienen emociones que responden en algunos casos a una parte autobiográfica y en otros se refieren a vidas de otros, a momentos que formaron parte de mí y a momentos inventados. El carácter de cada objeto desde el momento de su elección me hace moverme con él y reinventarlo en una dirección u otra. El proceso y el error son tan importantes en mi trabajo como el resultado final. Tal vez más,
porque responden a la comprensión y a la aceptación de lo que se va descubriendo a cada paso, a asumir el error, gracias al cual aparecen las cosas más brillantes. Nunca he entendido mi quehacer como una ocupación meramente formal. Las formas están, pero lo importante es aquello que habla más allá de su apariencia, aquello que evocan, sugieren, recuerdan y provocan cuando encuentran la armonía o la combinación necesaria para ser arte. Muchos de los materiales que utilizo forman parte de mi vida, cosas que en algún momento me han mirado o entran a formar parte de mí. Y mi estudio es como un gran cajón desastre donde las cosas van mutando y construyéndose a sí mismas. La materia parece estar encerrada en su carcasa, pero todo puede disolverse y convertirse en otras cosas. Así parecía comprenderlo bien Ovidio en la Metamorfosis. Solo hay que disolver esa opacidad que parecen tener las cosas que, agitadas por la emoción, son susceptibles de esa transformación. Mi vida ha sido una cadena de desvelos y revelaciones, unas detrás de otras. A veces más que sorprendentes, porque tengo cierta facilidad para presentir los espacios fuera de las 3 dimensiones. Mi percepción, inexplicablemente, es capaz de llegar a lugares inaccesibles a cualquier fórmula o razonamiento conocido. Trabajo habitualmente con la paradoja o el aparente enfrentamiento de contrarios en un encuentro que va un poco más allá de la razón. En mi vida, casi todo aparece de forma intuitiva, aparentemente irracional. Esto me hace consciente de lo tupido que es el tejido del mundo, del aire, la materia, la pasión, el dolor, del disfrute, de la disolución del arte en lo cotidiano, en la vida, con la convicción de que cada individuo constituye una obra en sí mismo. Muy especialmente insisto en que la propia vida se envuelve una composición artística cuando se expresa con total libertad, sin dejar nada fuera, ni siquiera el azar ni la búsqueda de lo absurdo. A la vez, hago esta traducción de la humanidad a través de la candidez del juego, en lugar de la imposición de ninguna regla conocida. Me gustan los Koan Zen porque desestructuran el pensamiento en función de una comprensión intuitiva mayor. Muchas de mis imágenes tienen esa intención. En palabras del maestro Zen Dokushō Villalba, la meditación Zen ayuda a deconstruir, a retornar al punto cero y allí empezar a construir de nuevo. Sirvo a este discurso de presentación en el que me desnudo, no sin cierto pudor, para que pueda desenmascarar al personaje y mostrar ante sus ojos lo que siento honestamente como verdaderamente esencial. Hay un espíritu anárquico que me mueve con tanta naturalidad como si las normas o convenciones no fueran conmigo. El poco respeto a la autoridad y la firme convicción de la ausencia de límites. En la esencia de mi trabajo está presente la importancia de trascender los modos convencionales de mirar, de pensar las cosas y la existencia. Uno de los másteres de producción artística que impartí en la Universidad de Sevilla lo titulé Amor, Arte y Anarquía. Anarquía entendida como la lucha por la completa libertad individual frente a toda ética y moral dogmática socialmente impuesta y frente a toda autoridad institucional o espiritual. Porque el pensamiento utópico es el pensamiento realmente evolutivo en la historia humana y se mueve en la poética de la esperanza. Se trata de la esperanza de alcanzar la armonía del individuo en y para la sociedad. De ahí deducimos lo importante que es el autoconocimiento en el desarrollo del individuo, para dar lugar a una moral propia, guiada por el principio y fundamento de la única circunstancia que hace posible y válidos todos los movimientos, el amor. El amor porque es lo que mantiene la motivación, la entrega y el propósito último capaz de empatizar y fundirse con lo otro.
arte o poesía, porque es lo que formula y da forma a esa entrega y a ese propósito. Varias de mis obras se titulan This is a Love Story, esto es una historia de amor, o Life, I am your lover, vida, yo soy tu amante. Descaradamente hago mío este aforismo de Nietzsche. El amor a la vida es casi lo contrario al amor a la longitud de vida. Todo amor piensa en un instante y en la eternidad, pero nunca en la longitud. Muchas de mis imágenes se podrían considerar panitas, una suerte de bodegones barrocos que hacen hincapié en la fugacidad de la existencia, en la verdadera naturaleza insustancial de todas las cosas, incluso de las que nos parecen más sólidas. La conciencia de lo efímero es lo que mejor nos habla de eternidad. Como dice Borges en un verso del poema La noche cíclica, dice: vuelve a mi carne humana la eternidad constante. Universo e individuo no son cosas diferentes, ya que ser en el no ser es la naturaleza verdadera de las cosas. Querer y aceptar lo que eres, arte y parte de un universo compuesto en su totalidad por partículas de la misma sustancia, es una de las maestrías necesarias para encontrar esa serenidad frente al mundo. La plena conciencia de nuestra existencia temporal, el saberse mortal, liberados del miedo a Dios y a la muerte, es el gran paso para sentir el destino en nuestras propias manos, autónomos y capaces de perseguir un propósito. Propondría, si fuera común, el no hacer como acción, una compenetración con la materia del ser, porque el ser no tiene forma propia, toma forma a través de las cosas. Y ese darle forma es mi principal quehacer. Soy el elemento activo, según Teresa Blanch, de una vida abierta y de una muerte regeneradora que se interpenetran sin pugnas de identidad. Ahí, en el no hacer, no habrá tránsito sino vida incombustible. Y ahí están esas llamas, esa incandescencia. Y con esto termino volviendo a mostrarles mi agradecimiento por su atención, por su asistencia y por permitirme formar parte de una academia que atienda al presente, que no se desentienda del pasado y que mire con interés y curiosidad hacia el futuro.